Bien, para completar la parte teórica, vamos a hablar ahora de lo que se conoce como presión absoluta y presión manométrica. Dos presiones, ambas que son muy utilizadas, y también vamos a explicar un par de instrumentos de medición. A uno de ellos se conoce como el manómetro y al otro como el barómetro. Vamos a explicar el manómetro. Puede tener este manómetro en forma del tubo en U, como observamos en esta figura. Esta es una versión muy simple del manómetro. Hay manómetros muy sofisticados, por decirlo así, pero su principio de funcionamiento es lo mismo. Básicamente es un conducto en el que se introduce un líquido de referencia. Este líquido puede ser cualquiera. El funcionamiento va a ser adecuado. Para fines prácticos, el líquido en lo conveniente es mejor que sea pesado. Por ejemplo, el agua no es buena idea. Por ejemplo, un líquido del mercurio es más denso. Podría ser el mercurio entonces. Aquí vamos a explicar este tubo en U. Lo vamos a acoplar a aquello cuya presión queramos medir. Aquí tenemos un recipiente que tiene un gas. Si conectamos mediante un conducto o una manguera, conectamos a esta con el tubo en U, que es el manómetro. Entonces, ¿qué ocurre? El gas tiene una presión. Esa presión se transmite hacia la manguera, hacia ese tubo en U invertido, donde va a llegar a este punto, donde empieza el líquido manométrico. Al principio, antes de acoplar este tubo, el líquido manométrico, estas dos y esta otra, tendrían que tener la misma altura o estarían en el mismo nivel, pero la presión del gas hace que se genere un desnivel, de tal manera que uno de ellos quede más arriba y el otro más abajo. A esto lo denotamos como H minúscula. Y este experimento se repite en dos maneras. Uno que es en el manómetro de tubo cerrado y el otro de tubo vacío abierto. Entonces aquí podemos ver que está al vacío. Aquí en este caso no hay nada, no hay presión de ninguna clase. Entonces en este caso está abierto. Toda esta parte tiene una presión atmosférica, distinto al tubo cerrado. De hecho, este manómetro del tubo abierto, tenemos entonces estas dos versiones para este mismo instrumento. Continuando entonces, hay dos versiones de este instrumento, uno con el tubo cerrado y el otro con el tubo abierto. Cuando hablamos del manómetro, pensamos del tubo abierto, que actualmente se dispone. A ver, ¿cuál es la principal idea? Es que he dicho que la presión cambia con la profundidad. Nos encontramos a una misma profundidad, entonces la presión será la misma. Nosotros, si nos situamos en este par de puntos o a la misma altura, los dos puntos tienen que tener la misma presión.
este de aquí está sujeta a la presión del gas. Por lo tanto, este punto es la presión del gas. En este otro lado tenemos la altura H del fluido manométrico. Este fluido puede ser mercurio, puede ser agua, cualquier líquido. Va a funcionar igual. Lo único que varía es esta altura. Puede ser más grande si el líquido es liviano, pero de todas formas tenemos esta altura H. Entonces estamos llamando como presión H, y a esto lo vamos a sumar la presión atmosférica. Como el tubo está abierto, hay que sumarle la presión atmosférica. En el caso del tubo cerrado, la presión del gas simplemente se iguala a la presión del H. ¿Por qué? Porque esta de la parte superior está cerrada y significa que está vacío y no está expuesta a una presión atmosférica. En esta ecuación nosotros podemos realizar las operaciones correspondientes. Entonces podríamos decir presión del gas menos la presión atmosférica, le vamos a llamar entonces presión manométrica, porque es la presión que se mide con el manómetro. Cuando yo paso la presión atmosférica a restar entonces a la presión del gas, entonces voy a tener la presión total menos la presión atmosférica. A eso lo llamamos la presión manométrica. En esto surge la idea de todo tipo de presiones. En lugar de considerar la presión total con toda la presión del gas, restar la presión atmosférica. Hay razones para esto. Por ejemplo, si yo estoy muy interesado en la presión de este punto, si no hubiese de esta columna de fluido H, si este tubo fuera vacío, estaría sujeto a una presión. ¿Qué presión? Una presión atmosférica. Esa presión atmosférica no le va a hacer nada al tubo, absolutamente nada en cuanto a una fuerza adicional, nada. La presión atmosférica es una presión a lo que nosotros ya estamos habituados. Todos los objetos que nos rodean ya están sometidos a la presión atmosférica. Entonces, no tiene mucha importancia considerar a la presión atmosférica. En los mismos ejercicios que vamos a realizar, vamos a notar en los cálculos que vamos a ir efectuando en ingeniería o en este tema. Entonces, es por eso que se obvia la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque todos estamos inmersos a la misma presión atmosférica. Entonces, ¿para qué tomamos en cuenta? Por lo tanto, este concepto de manométrico es muy útil. Por eso se hace el cálculo con la presión manométrica y no tanto. Entonces, no olvidemos la presión manométrica. Es la presión absoluta menos la mayoría de los cálculos que tiene la ingeniería. Hacemos que la presión atmosférica no existe. Entonces la presión del gas menos la presión atmosférica es muy útil, esta presión manométrica. Se hacen los cálculos con presión manométrica y no con presión total o absoluta. Entonces vamos a ir tomando en cuenta esta fórmula. Por lo tanto, con solo medir la altura
y el líquido que lo estoy colocando, yo ya pudiera tener la medida de la presión. Pudiéramos tener la presión manométrica. Otro de los instrumentos que tenemos es el instrumento barométrico. Baro viene de presión y metro viene de medición. Esto es un instrumento para medir la presión. Es un instrumento muy básico y muy antiguo. Este instrumento ya existía hace mucho tiempo. Los ingenieros, los físicos, varios siglos atrás, ya sabían que así se podía medir la presión. Veamos entonces, aquí básicamente es un tubo como los tubos de ensayo, pero más grande, que se le dispone cabeza abajo. Aquí podemos observar, y necesitamos un recipiente y un fluido. Por lo tanto, usamos por ejemplo el agua, y a este recipiente voy a llenar agua, y luego tengo este tubo y lo voy a colocar agua también. En el principio este tubo está con la cabeza hacia arriba, lleno de agua, y luego lo vamos a voltear y colocar en la posición. Entonces, cuando lo disponemos de cabeza hacia abajo, lo vamos a disponer o lo vamos a colocar de manera muy rápida, y colocamos en la posición entonces en la que está la figura. En esta parte que va a quedar aquí arriba, la presión tiene que ser 0, es decir, que no tiene que entrar nada de aire, no tiene que haber burbujas, nada. Por eso es que al voltear este tubo tengo que voltearlo lo más rápido posible. Entonces, cuando no hay aire aquí en la parte, entonces la presión es 0, y ocurre que el líquido va a terminar a una cierta altura, ¿no? Este líquido de arriba hacia abajo va a quedar en esta parte, solo logra hasta cierto punto, y luego no puede desahogar más, no puede desalojar más este tubo, este agua, de manera que hay una altura donde vamos a llamarle H, y podríamos colocar nuestro sistema de referencia como Y1 del espejo de agua hacia la base, y de la base hacia la parte superior del líquido del agua del tubo como Y2. Entonces la ecuación va a ser este punto que está al interior del tubo. Lo que está al interior del tubo, simplemente esa presión va a ser como ρGH, donde ρ es la densidad, la G la gravedad y el H es la altura. Ahora, si un punto está fuera del tubo, o nos situamos sobre esta superficie pero fuera del tubo, entonces no hay ninguna presión, solo está la presión atmosférica porque está al aire. Entonces yo tengo solamente apareció la presión atmosférica. Entonces utilizamos esta ecuación, ya que conocemos la presión atmosférica, que lo tenemos aquí lo tenemos, la presión atmosférica, y que es 1.05 por 10 a la quinta pascales. Por ejemplo, si utilizamos agua, entonces la presión atmosférica, coloco la densidad del agua por la gravedad, entonces va a salir como
10.31 metros. Es decir, esta presión atmosférica lo reemplazamos y, como bien sabemos, la densidad del agua es pues 1000 kilogramos por metro al cubo, y la gravedad, como bien sabemos, es 9.81. Entonces, realizando o efectuando esa operación, vamos a conseguir el resultado de 10.31 metros, que viene a ser la altura. Este experimento ustedes lo pueden realizar porque es muy sencillo, ¿cierto? En este caso, si voy a utilizar el líquido del agua, entonces lo que sí voy a necesitar es un tubo de 10.31 metros de largo, y eso ya no es sencillo. Imagínense un tubo de 10 metros y tratar de volcarlo. Esto ya no puede resultar tan práctico. Es por eso que nosotros podríamos trabajar con otro fluido, por ejemplo con el fluido del mercurio. Resulta que entonces vamos a realizar con un fluido más pesado, en este caso el mercurio. Si repetimos el experimento con mercurio, la densidad del mercurio es 13.6 más grande que del agua. Cuando nosotros colocamos los datos, la presión atmosférica sobre la densidad por la gravedad, nos da un número más pequeño de 0.76 metros. Si nos damos cuenta, 0.76 metros son, si nos damos cuenta, 0.70 son 760 milímetros. ¿De qué? De mercurio. Esto es la presión atmosférica. Estamos seguros que es más apropiado, ¿cierto? Entonces, 760 milímetros de mercurio viene a nivel del mar. Si hacemos esto en Cochabamba, va a ser esto más pequeño. A nivel del mar, esto va a 760. Esto es lo que realizaron los físicos, que ahora las personas lo reconocen. De este modo, entonces, se puede medir la presión en ambos casos, como la presión absoluta y la presión manométrica. Veamos cómo la presión se puede medir a partir de una altura h. Entonces, en ingeniería es muy frecuente utilizar alturas en lugar de presiones, como si fueran equivalentes. En lugar de decir tantos pascales de presión, nosotros vamos a decir tantos metros de altura, porque están muy relacionados entre sí. Ahora veremos el principio de Pascal. Esto es muy interesante. El principio de Pascal también es muy antiguo, muy conocido en la mecánica. Dice algo que puede parecer bastante obvio. Toda presión aplicada en un fluido, toda presión aplicada a un fluido encerrado se transmite por igual a cada porción del fluido y de las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, ¿qué significa? Significa que de alguna manera, que si yo tengo un líquido en un recipiente, en que si aplicamos una fuerza externa y esté aumentando la presión, esa presión se va a transmitir a todo el fluido, y no solo al fluido, sino también al recipiente que le contiene. Entonces, esa fuerza va a afectar a todo el recipiente y al contenido que lo contiene. Ahora son muy utilizados en maquinarias muy pesados, también en sistemas de gatas hidráulicas, como aquí podemos apreciar.
Entonces aquí podemos ver la explicación muy sencilla. Aquí vemos esta figura, un tubo en U. Este tubo en U tiene de un lado el área pequeña, a uno de ellos área 1 lo vamos a llamar, y el otro lado el área más grande, el área 2. La idea es que llenamos a este recipiente en forma de U con un cierto fluido, al cual lo llamaremos fluido hidráulico ahora. Y del lado izquierdo vamos a colocar una tapa y vamos a ejercer una fuerza F1 hacia abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Por acción y reacción hay una fuerza externa, el fluido que va a ejercer una fuerza de abajo hacia arriba, hacia el pistón o hacia esa, y se va a alcanzar un equilibrio. Al hacer esta fuerza estamos ejerciendo una presión, en lo cual vamos a llamarlo P. Recuerden que la presión es fuerza sobre el área. En el principio de Pascal asegura que esta presión es una presión adicional extra que tiene que transmitirse sobre todo el fluido, incluyendo a esta otra parte que está de esta sección. Entonces esta presión se va a sentir de esta presión de abajo hacia arriba, ¿no? Como estamos a la misma altura, la presión tiene que ser la misma. Eso es lo que asegura la presión hidrostática. Entonces tenemos la misma presión, pero multiplicado por un área diferente ambos. Y esto genera diferentes fuerzas. Entonces presión área 1 es igual a la presión del área 2. Entonces esta sencilla ecuación se resume aquí. Entonces si la relación de áreas A1, área 2, si el área 2 es 10 veces más grande que el área 1, si despejamos la ecuación F2 va a quedar aquí. Si despejamos la ecuación de esta ecuación, F2 es igual a área 2 sobre área 1 por F1. Entonces esto termina siendo 10 F1. ¿Qué significa? Significa que si yo ejerzo una fuerza 1, voy a obtener una fuerza F2 10 veces que F1. ¿Qué se ha logrado con esto? Pues multiplicar la potencia. Tengo una fuerza más grande. Esto es una gran ventaja. Lo cual entonces permite un elemento de gran peso. Por ejemplo, este vehículo pesa, por ejemplo, de 100 newtons, y yo aquí tengo que ejercer una fuerza de 10. Con solo hacer una fuerza de 10 puedo levantar este peso. Eso es muy interesante. Esto es el principio de las máquinas hidráulicas, de los multiplicadores de potencia en sí, para cualquier sistema hidráulico o para cualquier otra maquinaria pesada. Para que esto funcione necesitamos que el fluido, que es el fluido hidráulico, de tal manera que podamos controlar las áreas para que se pueda multiplicar. Esta parte es solo una idea básica para diseñar por eso los electromecánicos manejan muy bien estas situaciones. Por lo menos entonces es lo más simple. Eso es el principio de Pascal. A lo posterior vamos a explicar lo que es flotación. Bien, pasamos entonces a otro concepto importante,
Seguimos dentro de la estática de los fluidos. En este caso vamos a hablar de los problemas de flotación. Así que vamos a enfocar el principio de Arquímedes. Vamos a enfocar más la flotación. Y esto se conoce, el principio de Arquímedes nos permite calcular entonces el tema de flotación tiene que ver bastante con lo que es el principio de Arquímedes, que permite calcular la fuerza de flotación, también conocida como fuerza de empuje, también conocida como fuerza buoyante. La palabra boya se presenta algo que flota. Eso es una boya. Básicamente cualquier objeto que flote en el agua hace ese rol, ¿no? Dentro de la geometría, aquí podemos apreciar una pelota como más o menos una boya, pero tenemos que comprender que estamos hablando de una fuerza de empuje, esa fuerza que empuja para que los objetos no se vayan hacia el fondo del lago o hacia el fondo del mar, ¿no? Aquí podemos observar que estamos aislando un elemento arbitrario. En el recipiente, por ejemplo, tenemos agua y no hay nada más que solamente agua, y esta línea punteada se presenta un elemento del propio fluido que ha sido aislado. Entonces vamos a imaginar en la realidad, si estuviéramos viendo este recipiente, estuviéramos viendo un recipiente con agua nada más. Ahora imaginemos ese elemento que tiene cierto peso, podríamos llamarlo peso del fluido, que tiene centro de gravedad como CG. Como todo fluido está en reposo, este pedazo también está en reposo, quiere decir que está en equilibrio estático. Entonces quiere decir que la sumatoria de fuerzas vale 0, por el hecho que ese peso que tenemos el peso que estamos viendo aquí como una fuerza hacia abajo. Fijémonos ahora, hay unas fuerzas del exterior del resto del fluido hacia el volumen que ha sido aislado. Son fuerzas todas perpendiculares porque provienen de una presión. La presión, recordemos que es la presión normal dividido entre el área. La fuerza tiene que ser aplicada de forma normal. Eso es lo que hace un fluido. Por medio de una fuerza siempre va a aplicar perpendicular a esa superficie. El resto del fluido hay una fuerza en el sentido donde indican estas flechas. Estas fuerzas se oponen entre sí. Todas estas fuerzas son iguales entre sí y se oponen. Por lo tanto, terminan cancelándose. Entonces, podríamos concentrarnos solo en el peso del fluido o poniéndose a la fuerza del lo cual representa la fuerza de empuje. En física este buoyante va a aparecer con B, con E también. Eso es una denotación. Entonces esta fuerza va a ser igual al peso, no hay otra opción, por lo que está en estado de equilibrio.
Entonces la fuerza de empuje, hay un objeto totalmente sumergido, pero hay fuerzas que actúan entre sí. Entonces veamos el tema de flotación. Supongamos que este volumen de agua lo quitamos y lo vamos a colocar ahí un objeto, y el cual tiene su propio peso. La fuerza boyante, la fuerza B que apunta hacia arriba, es igual al peso del fluido que ha sido desalojado. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Nosotros podemos asegurar que cuando no estaba el sólido sumergido, ese volumen que va a ocupar ese objeto sumergido, ese volumen tenía un peso de volumen, y ese peso era capaz de soportar por el resto del fluido por medio de la fuerza del empuje B. Ese volumen tenía entonces el peso del volumen. Entonces la ecuación que aquí tenemos, B dice que es igual a ρ por G por volumen. Entonces la fuerza, entonces peso, que es masa por gravedad, y masa que densidad por la gravedad, ¿no? La masa. Entonces la fórmula que vamos a recordar es: la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido desalojado por la gravedad y por el volumen del fluido desalojado. Aquí podemos enfatizar, entonces, en esta ecuación el que ingresa es el volumen objeto que está desalojado, densidad del fluido desalojado. Ahora, ¿cómo garantizamos que ese objeto flote? La condición es que para que el objeto flote es que la fuerza es masa es densidad por volumen, entonces nos va a quedar densidad por gravedad. Entonces esta fórmula nosotros debemos recordar. Vamos a recordar esta fórmula para poder aplicar. Entonces lo que ingresa es el volumen del fluido desalojado y el volumen del fluido desalojado. ¿Cómo garantizamos que este objeto flote? ¿Cómo sería entonces? Para que el objeto flote es que el peso del objeto tiene que ser igual a la fuerza del empuje. Entonces se mantendrá en equilibrio. Si el peso del objeto es mayor a la fuerza del empuje, en ese caso el objeto simplemente se va a ir hacia el fondo del recipiente, se va a hundir, porque no hay cómo compensar al peso propio del objeto. También hay otra posibilidad, que el peso del objeto sea menor que la fuerza de empuje. En ese caso vamos a tener una fuerza neta hacia arriba. El empuje es muy grande y el peso del objeto es muy pequeño. Entonces el objeto llega a subir más a la superficie. Un ejemplo, podemos observar aquí la pelota de la piscina. Tiende a quedarse en la superficie así flotando. Si por alguna razón a esta pelota, si quisiéramos sumergir a esta pelota y la dejamos libre, esta no se va a quedar a una cierta profundidad, porque lo que va a hacer es subir hacia la superficie y termina
así como podemos apreciar aquí. ¿Por qué? Porque el peso del objeto de esta pelota es muy pequeña y la fuerza del empuje es muy grande, entonces el objeto tiende a subir. Esta es la clave para que se explique la flotación. Ahora, en este caso, este no es nada liviano. Quizás está hecho de madera, de acero, materiales que son pesados, materiales que son más densos que el agua. Por cierto, el acero es más denso que el agua, pero como flota, uno tiende a pensar que los objetos tienden a flotar en un objeto menos denso, entonces va a flotar en el agua entre dos fluidos cualesquiera. Mientras más denso se queda la base, menos denso se va a la superficie. Estas explicaciones no demuestra o no explica por qué un bote de acero explique por qué flota. Este acero, si es más denso que el agua, debería hundirse. Entonces, no solo pasa por la densidad, sino es la densidad y la fuerza de empuje. La fuerza de empuje, como podemos ver, es densidad del fluido desalojado por la gravedad y por el volumen. En realidad, ese volumen desalojado es la clave para comprender todo esto. Si yo quiero que un objeto flote, este objeto lo que tiene que hacer es desalojar la mayor cantidad de volumen que se pueda. Un ejemplo contrario que no desaloja mucho volumen es la piedra. Una pequeña piedra, imagínense, lo dejan en el vaso, en el estanque. El volumen de esa pequeña piedra tiene justo la combinación equivocada para flotar. Tiene un peso que no desaloja el volumen, entonces se va a la profundidad. Entonces entonces la clave para flotar es tener mucho volumen y tener poco peso. Entonces estos se diseñan con una geometría de tal manera que puedan desplazarse en una gran cantidad de volumen y con el menor peso posible. En realidad estos botes son como galerías huecas y son solamente la cubierta, la carcasa y adentro son huecos, porque se quiere aminorar el peso, al igual que la pelota se quiere desplazar esa cantidad de volumen para que el peso sea más flexible. De la hidrostática, y vamos a hablar también acerca del principio de Pascal. Primero que nada vamos a recordar el concepto de hidrostática. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Primero que nada, ¿qué es un fluido? ¿Cómo se define un fluido? Un fluido es cualquier cuerpo que tiene la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. A esta propiedad de la materia se le llama fluidez. Podríamos decir entonces que los fluidos pueden ser en general los líquidos y los gases. Entendiendo esto, vamos a entonces comentar el principio de Pascal. Teóricamente, el principio de Pascal se define de la siguiente manera. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y paredes del recipiente. En otras palabras, si tenemos un cuerpo fluido que esté encerrado en un contenedor y el fluido está en reposo, este fluido va a recibir una misma presión en todas las direcciones. Un ejemplo característico del principio de Pascal sería la prensa hidráulica.
Este instrumento permite aplicar una fuerza pequeña utilizando un fluido para del otro extremo obtener una fuerza grande. Veamos el siguiente ejemplo. El área de un pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros, sobre el que actúa una fuerza de 120 newtons. Calcule la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. En este caso vamos a utilizar el principio de Pascal de manera matemática, el cual nos dice que la fuerza aplicada sobre la primer área va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la segunda área en esa segunda área. Matemáticamente sería F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Veamos entonces los datos. El área 1 sería 40 centímetros cuadrados. El área 2, 600 centímetros cuadrados. La fuerza que se aplica sobre el área 1 es de 120 newtons y la fuerza que se aplica sobre el área 2 es la que debemos averiguar. Haciendo el proceso matemático sencillo y simple de despeje de variables, obtenemos que la fuerza aplicada en el émbolo del área número 2 sería de 1800 newtons. Vamos a continuar con la mecánica de fluidos en lo que se refiere al principio de Pascal. El principio enuncia lo siguiente: la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Arranquemos analizando nuevamente qué es la presión. Aquí tenemos la ecuación, sabemos que P corresponde a la presión, es su símbolo, y viene dada por la fuerza que yo puedo aplicar a cierta unidad de área. O sea que la unidad de medida de la presión, recordemos, corresponde a newton por parte de la fuerza sobre metro cuadrado por parte del área. Esta es la unidad de la presión en el sistema internacional. Pero este paquete completo, o sea, siempre que vean newton sobre metro cuadrado, se suele llamar pascales. Es la unidad de presión por excelencia. Hay más unidades, pero bueno, siempre que vean newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir un pascal. Quiere decir que si en un ejercicio aparece algo como 50 newton sobre metro cuadrado, es lo mismo que si yo dijera 50 pascales. Entonces, estas son simplemente las unidades más utilizadas. Bien. Ahora hablemos un poco de lo de fluido incompresible. El ejemplo más básico corresponde a una jeringa, o sea, incompresible quiere decir que no se deja comprimir, pero realmente los fluidos incompresibles no existen. Vamos a hablar de los fluidos poco compresibles. Entonces, los líquidos por lo general son fluidos poco compresibles. Quiere decir, yo lo puedo apretar hasta cierto punto. Por ejemplo, el agua permite hasta un 1% de su densidad ser comprimido. En cambio, los gases son fluidos que son bastante compresibles. Quiere decir que el principio de Pascal lo vamos a aplicar a fluidos líquidos, no fluidos gaseosos, ¿ok? Ahora bien, la otra parte del enunciado dice que ese fluido está contenido en un recipiente de paredes indeformables. Quiere decir, son paredes rígidas, no es como inflar un globo que se va expandiendo. Y dice que la presión se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos este recipiente circular, bien, tiene ciertos tapones, tiene 4 tapones, están dispuestos aquí a los lados, en los bordes. Si yo ejerzo una presión en este punto, la presión del fluido en todo su interior, es decir, en todas las paredes del recipiente va a ser la misma. O sea, este tapón va a recibir la misma presión que este, que este y que este. ¿Por qué? Porque se transmiten con igual intensidad en todos los puntos del fluido. Bien, eso es lo que dice el principio de Pascal. Que si yo le ejerzo presión a un fluido incompresible, o sea, a un líquido que está contenido en un recipiente que no se va a deformar, entonces la presión en todos los puntos va a ser la misma, va a ser con igual intensidad o uniforme. Entonces la clave del principio de Pascal es tener muy claro que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Ahora vamos a analizar poco a poco el ejemplo de la prensa hidráulica, es muy utilizado. Supongamos que tenemos este recipiente con esta forma, está completamente sellado al lado y lado. ¿Qué pasa si yo empiezo a colocar un embolo por el lado izquierdo? Un embolo pues es un pistón o un tubo, una pieza que se puede deslizar en una pared cilíndrica. Entonces si yo ejerzo presión por este embolo,
quiere decir que la presión en el fluido en todos los puntos que se encuentran dentro del recipiente va a ser la misma, voy a ejercer la misma presión. Pero si esta parte se encuentra completamente sellada, este pistón no va a poder avanzar, no voy a poderlo comprimir, ¿ok? O sea, voy a tener una presión que a lo mucho que puedo lograr es que se estalle el recipiente. Pero ¿qué pasa si yo coloco acá otro embolo que también pueda tener libertad de movimiento? En este caso, al yo comprimir por un lado, tengo que ceder por el otro, porque el fluido no se puede comprimir, es poco compresible. Entonces aquí ya empieza a haber movimiento. Ahora analicemos otra suposición. Este embolo tiene un plato arriba, puede ser circular o de cualquier forma. Bien, es una plataforma en la cual yo voy a empezar a aplicarle ahora una fuerza. Esa fuerza puede ser perfectamente el peso de cualquier cuerpo. Vamos a colocar un ejemplo básico, puede ser Toretto en su carro. Bien, él tiene su propio peso, él va a tener una fuerza que se va a ejercer hacia abajo. Esa fuerza la vamos a llamar F2. Bien, esa fuerza, como ya dije, va a presionar hacia abajo. Y esta fuerza la estoy ejerciendo sobre un área grande que voy a llamar área 2. ¿Por qué le coloco el 2? Porque vamos a llamar, eso ya es indistinto, depende de quién lo vea, puede ser 1 o 2, el nombre que le pongan. Lo que está en el lado izquierdo lo vamos a llamar la sección 1 y lo que está en el lado derecho lo voy a llamar la sección 2. Quiere decir que yo aquí voy a empezar a generar una presión aquí dentro de este líquido, dentro del recipiente. ¿Esa presión a qué va a ser igual? Pues a la fuerza 2 que me ejerce el peso de Toretto dividido en el área 2, que es el área que tiene el embolo grande, o el área del pistón de la plataforma grande, por así decirlo. Bien, que habíamos dicho que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Quiere decir que la presión que me está ejerciendo el peso de Toretto sobre esta plataforma va a ser igual en todos los puntos dentro del recipiente. O sea, la presión que va a recibir este señor del lado izquierdo va a ser igual a la presión que estoy ejerciendo del lado derecho. Pero como el lado izquierdo también es movible, quiere decir que puede empujar, puede ceder o puede avanzar. Vamos a ejercer por este lado una fuerza 1. Y esa fuerza 1, bueno, esta área es diferente a esta área, la vamos a llamar área 1. Entonces, como la presión es la misma, o sea, este valor de P, yo puedo decir que la fuerza que estoy ejerciendo sobre el área de este lado también es igual a la presión. Y esto me permite igualar ambas presiones. Quiere decir que la fuerza 1 aplicada al área 1 va a ejercer la misma presión que la fuerza 2 aplicada al área 2. Y esta fórmula que vemos aquí es lo que se denomina el principio de Pascal, muy aplicado muy comúnmente a la prensa hidráulica. Es por eso que podemos levantar carros con tanta facilidad. Pero hay que dejar algo muy claro. Esta fórmula me está hablando a mí del equilibrio. Yo aquí estoy hablando de qué fuerza tengo que aplicar sobre esta área para que el peso del carro de Toretto no me gane y no me mande a volar a mí con todo y embolo. Entonces, de aquí partimos a decir que la presión 1, o sea, la presión en el lado 1 es igual a la presión en el lado 2. Quiere decir, el fluido no se comprime, pero los embolos no se mueven, no ceden. En el momento en que la fuerza que hace el equilibrio empiece a superar el valor de la presión que me hace Toretto, quiere decir que la presión en la parte 1 sea superior a la presión que puede aportar la parte 2, en ese momento ya puede haber movimiento. Ya podemos decir que estoy empujando y lo estoy levantando. Analicemos un ejercicio, un ejemplo resuelto. Bien, vamos a llamar este problema. Dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos. Recordemos que el kilogramo hace referencia a la masa. Ojo ahí que eso no es el peso, esto es la masa. Utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0.9 metros de radio. O sea que este plato de aquí, de este embolo, tiene 0.9 metros de radio. Miren que no me están dando el área hay que calcularla. De todos modos ya me dijeron que era un círculo, simplemente sería calcular el área del círculo grande. Y dicen que el plato pequeño circular tiene 0.1 metro de radio. O sea, el plato que está aquí en el lado izquierdo tiene 0.1 metros de radio. También hay que calcular el área nuevamente con la fórmula del área del círculo. La pregunta es, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo. O sea, la fuerza que me están preguntando a mí realmente es F1.
Y esa es la fuerza que me va a mantener a mí el equilibrio, o sea, la fuerza que yo calcule es la fuerza que debo superar para que empiece a haber movimiento, para que este embolo pueda ganarle al peso que hace Toretto. Bien, vamos a colocar acá nuestros datos. Siempre, obviamente, voy a necesitar 4 datos: fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1 sabemos que es lo que me están preguntando, o sea que es mi incógnita. La fuerza 2 no me la dan, pero me dan la masa que tiene Toretto en su carro. Entonces, si tengo la masa, puedo calcular la fuerza de su peso. La fuerza del peso equivale a multiplicar la masa por la gravedad. Tenemos la masa, multipliquémosla. Sería 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos el producto y tendríamos 14.700 newton. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newton. Ahora el área 1. Del área 1 lo único que sabemos es que es un plato circular que tiene 0.1 metro de radio, o sea, me dan el radio. Pero como es circular, yo sé que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación, sería pi por 0.1 metro al cuadrado, y eso me va a dar como resultado 0.0314. Como el metro se elevó al cuadrado, coloco metro cuadrado, que es la unidad del área. Y por último hago lo mismo para el área 2. Sabemos que también es un círculo, pero su radio ahora es de 0.9. Reemplazamos ahí el 0.9 metros al cuadrado, lo multiplico por pi y obtengo 2.5447 metros cuadrados. Ahora lo que falta es muy sencillo. Tengo la ecuación que tiene las 4 variables, conozco 3, me falta una, simplemente la despejo. Y en este caso hay que dejar despejado o dejar solo a la fuerza 1. La fuerza 1 que tiene un área 1 que está dividiendo, la tiro al otro lado a multiplicar, quedando de esta forma. Ahora simplemente voy a empezar a reemplazar los datos. Fuerza 2 ya la tengo, área 1 la tengo, área 2 la tengo. Ubico los datos y realizo las multiplicaciones. Revisamos unidades. Este metro cuadrado que está arriba lo cancelo con el metro cuadrado que está abajo. Multiplico 14.700 por 0.0314. Lo que me dé lo divido en 2.5447 y obtengo un resultado de 181.3887 newton. Esa es la fuerza que tengo que aplicar en el embolo pequeño. Todavía no para elevar el cuerpo, pero sí para mantenerlo en equilibrio para que no me gane. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que superar un poco esta fuerza de 181 para que empiece a haber movimiento y pueda elevar el cuerpo. Y se demuestra la gran utilidad del principio de Pascal para poder elevar cuerpos bastante pesados. Quiere decir que yo con 181 newton, continuando con el tema de mecánica de fluidos, vamos a abordar el principio de Arquímedes. Este principio plantea que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Vamos a dejar bastante claro este concepto, pero lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos un tanque. Este es un tanque enorme que tiene una capacidad de 500 metros cúbicos, totalmente lleno, 500 metros cúbicos. Y en el momento contiene 200, un nivel de 200 metros cúbicos. Para que se hagan una idea del tamaño de este tanque, pues un metro cúbico puede contener 1000 litros de capacidad. Entonces vamos a tener este tanque como referencia, bien, y vamos a colocar otro tanque por acá. Aquí ya tenemos entonces el fluido en reposo. Ahora dice que es un cuerpo que se sumerge. Vamos a colocar un cuerpo cualquiera, puede ser perfectamente una esfera del dragón, y la vamos a dejar caer en el fluido. Entonces hay que observar varias cosas aquí. Primero, el nivel del agua va a aumentar un volumen igual al volumen que acabo de sumergir. Veamos que pasó de 200 a 300 metros cúbicos. Quiere decir que el volumen de esta esfera, tiene que ser una esfera muy grandota, es de 100 metros cúbicos. Entonces, primera parte, ya tenemos un fluido desalojado o un nivel que se subió entre el recipiente. Pero ¿qué nos dice Arquímedes? Dice que recibe un empuje de abajo hacia arriba. Entonces va a haber una fuerza, la vamos a llamar con la letra E, de empuje, que va a tratar de hacerme flotar, va a tratar de impulsarme de abajo hacia arriba. Y obviamente existe una fuerza hacia abajo, que en este caso sería el peso, lo representamos con la letra W, el peso de la esfera. Van a haber dos fuerzas luchando. Una que me va a tratar de hundir, que es mi peso, o el peso de la esfera, y otra que me va a tratar de hacer flotar, que es la fuerza de empuje.
Respecto a estas dos fuerzas existen tres posibilidades. La primera, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, en ese caso me voy a hundir. Quiere decir que el peso le ganó al empuje y por lo tanto la esfera se va a ir hasta el fondo. Otra posibilidad es que la fuerza del peso sea menor a la fuerza del empuje. En ese caso la esfera va a flotar, o sea el empuje le va a ganar al peso. Y un tercer caso va a ser que la fuerza del peso sea igual a la fuerza del empuje. Y en dicha situación pues la esfera se puede mantener completamente en equilibrio. Hay un peso que me quiere hundir, hay un empuje que me quiere hacer flotar, por lo cual la esfera no cede, se queda quieta en el punto en el cual yo la coloque. Estas son las tres posibilidades, o sea, las tres interacciones que puede tener la fuerza del peso con la fuerza de empuje. O se hunde, o flota, o se mantiene completamente en equilibrio. Retomemos el ejemplo desde el principio. Tenemos una esfera que se encuentra cayendo en un recipiente que tiene un fluido, el nivel sube, ese nivel me indica que si subió 100 metros cúbicos es porque el volumen de la esfera era de 100 metros cúbicos. Si yo hubiera lanzado una esfera el doble de grande, puede ser de 200 metros cúbicos, si tengo un nivel en 200, obviamente al yo tirarla, el nivel me tiene que subir hasta 400, o sea, desaloja un volumen igual al volumen sumergido. ¿Listo? Entonces si sumerjo 100, subo 100, si sumerjo 200, se me desalojan 200. Esto para tenerlo claro porque aquí en el principio de Arquímedes estamos hablando del volumen del fluido que se desaloja. Entonces si yo quiero calcular cuál es el volumen que estoy desalojando, tengo que poder calcular o medir el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo. Ahora hablemos un poco de esa fuerza de empuje. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido, o sea, yo puedo sumergir la esfera completa o media esfera, va a recibir un empuje, o sea, una fuerza que va de abajo hacia arriba. ¿Pero a qué va a ser igual esa fuerza de empuje? Dice que va a ser igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Y ese empuje es el que va a ser contrafuerza o contrapeso al peso propiamente dicho de la esfera. Pero ¿cómo calculamos el peso de ese fluido? O sea, yo acá desplacé 100 metros cúbicos de fluido y tengo que calcular su peso. Por lo general de los fluidos, los líquidos principalmente, conocemos lo que es su densidad. Recordemos que la densidad no es más que la cantidad de masa por unidad de volumen. Teniendo este dato y conociendo cuál es el volumen del fluido que se me desalojó y obviamente el valor de la gravedad, puedo calcular el valor del peso. ¿El peso de qué? Del líquido que estoy desalojando. Entonces, la ecuación del empuje es la densidad del fluido, puede ser agua, aceite o cualquier líquido, multiplicada por el volumen sumergido, en este caso sería 100 metros cúbicos, y multiplicado por el valor de la gravedad. Esto me va a dar la cantidad de fuerza de empuje que se va a producir de abajo hacia arriba. Pero esta fórmula, ¿por qué me genera fuerza? Veamos. La densidad es masa sobre volumen. Esa masa sobre volumen la voy a multiplicar por el volumen sumergido y por el valor de la gravedad. Obviamente esta multiplicación tiene una finalidad de cancelar volumen, de modo que me quede el producto de la masa por la gravedad, que es la fórmula por excelencia para calcular el peso de un cuerpo o sustancia. Esta es la ecuación del principio de Arquímedes que me permite calcular la fuerza de empuje. Veámoslo con un ejemplo. Dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Bien, tenemos un cilindro. Este cilindro tiene un radio de 2 metros, tiene una altura de 4 metros. No nos están dando directamente su volumen, pero lo podemos calcular porque ya sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos el valor del radio al cuadrado, 2 metros elevado al cuadrado, multiplicado por los 4 metros de la altura. Metro al cuadrado pues me da metro cuadrado, y metro cuadrado por metro me va a dar metro cúbico, que es la unidad en este caso para el volumen. Y para este cilindro es igual a 50.265 metros cúbicos. Quiere decir que si yo lo sumerjo totalmente en agua, voy a desplazar o voy a desalojar esta cantidad de líquido. De aquí tener claro, el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo obviamente es el mismo volumen del líquido que estoy desalojando. Veamos. Lo vamos a sumergir, él va a caer en el recipiente, va a desplazar un volumen del fluido. Veamos que pasó de 200 a 250 aproximadamente, y esa diferencia equivale a los 50.265 metros cúbicos de este barril. Ahora calculemos la fuerza de empuje.
hay un dato que es muy conocido y es la densidad del agua. Es aproximadamente de 1000 kilogramos por metro cúbico y es el dato que vamos a manejar aquí en la fuerza de empuje. Entonces, el empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, multiplicado por el volumen sumergido, que es el volumen del cilindro, multiplicado por el valor de la gravedad. Tendríamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por los 50 metros cúbicos y multiplicado por el 9.8, que es el valor de la gravedad. Cancelo unidades, tengo este metro cúbico dividiendo, lo cancelo con el metro cúbico que está arriba multiplicando. Efectuamos el producto y obtenemos 492.597 newton. Recuerden que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre es igual a newton. Entonces, esta es la fuerza de empuje que va a recibir el cilindro sumergido en el líquido, en el agua. Ahora, respecto al valor del peso del barril, se nos pueden presentar tres situaciones que el problema no nos da el dato suficiente para saberlo. Si el peso es superior a la fuerza de empuje de 492.000 newton, obviamente el barril se va a hundir. Si el peso es exactamente igual a la fuerza de empuje, se va a mantener ahí en equilibrio, no se va a hundir ni va a flotar, se va a quedar quieto donde yo lo coloque. Y si el peso es menor a esta fuerza de empuje, va a salir disparado hacia arriba y va a quedar flotando.